Bienvenidos una vez más a nuestro canal, su espacio favorito para estar al día con todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento. Espero que se encuentren súper bien hoy, llenos de energía y listos para sumergirnos en una noticia que, créanme, les va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de algo que ha hecho suspirar a miles de fans alrededor del mundo, algo que ha desatado un torbellino de especulaciones y, sobre todo, algo que promete un regreso que muchos creían imposible. Así que prepárense porque hoy desgranamos todos los detalles de una posible reconciliación o al menos, un reencuentro que está haciendo historia. Demet Özdemir y Can Yaman vuelven a estar en el ojo del huracán, y esta vez, la sorpresa parece ser mayúscula. Sé que para muchos la pareja formada por Demet Özdemir y Can Yaman es sinónimo de éxito, de química arrolladora y de esa magia que solo se ve en la pantalla. Desde que protagonizaron juntos Erkenci Kuş, su popularidad se disparó a niveles estratosféricos. No solo conquistaron Turquía, sino que su fama traspasó fronteras, convirtiéndose en ídolos en muchísimos países, y nosotros, por supuesto, hemos sido testigos y partícipes de toda esa revolución. La química entre ellos era palpable, una energía que cautivaba a todos, y la pregunta que todos nos hacíamos era, ¿será que esa chispa cruza la pantalla? Bueno, las especulaciones nunca cesaron, y ahora, parece que esas especulaciones están a punto de convertirse en algo mucho más tangible. Estamos hablando de un regreso, pero ¿un regreso a qué? ¿A una nueva colaboración profesional? ¿O quizás a algo más personal? Los rumores se han disparado como pólvora en las redes sociales, y la verdad es que hay muchísima tela de donde cortar. Imaginen el impacto de ver de nuevo juntos a estos dos titanes de la actuación, dos de las caras más reconocidas de la televisión turca a nivel internacional. Si se confirma una nueva serie o película juntos, sería un evento televisivo sin precedentes. La expectativa sería altísima, las cifras de audiencia se irían por las nubes, y la fanaticada global estaría enloquecida celebrando. Pero, ¿qué nos lleva a pensar en este regreso? Las pistas, aunque sutiles, son muy poderosas. Últimamente tanto Demet como Can han estado muy activos en sus redes sociales, compartiendo fragmentos de sus vidas, sus proyectos y, lo más importante, sus pensamientos. Y aquí es donde la trama se pone interesante. Hemos notado ciertos comentarios, ciertas interacciones que han sido interpretadas por muchos como señales de un acercamiento. Para aquellos que siguen de cerca sus vidas, cada me gusta, cada comentario, cada historia compartida puede ser un código secreto que revele mucho más de lo que parece. Por ejemplo, recuerdo que hace poco Can Yaman compartió unas fotos de un proyecto en Italia, donde está cosechando un éxito brutal. Y justo en esos días Demet Özdemir hizo un viaje, y la casualidad quiso que estuviera cerca de donde él se encontraba. ¿Coincidencia? Quizás. ¿O será que los destinos, cuando están destinados a cruzarse, lo hacen de formas sorprendentes? El mundo del espectáculo está lleno de estas casualidades, o no tan casualidades, que hacen soñar a los fans. Además, no podemos olvidar que ambos son profesionales de primer nivel. El talento de Demet Özdemir es innegable. Desde sus inicios ha demostrado una versatilidad increíble, pasando por roles dramáticos, comedias románticas y proyectos más arriesgados. Su capacidad para conectar con el público y transmitir emociones es fascinante. ¿Y qué decir de Can Yaman? Su carisma es magnético, su presencia en pantalla es imponente y su popularidad internacional es un arma de doble filo. Por un lado, le abre puertas a proyectos ambiciosos, por otro, genera una presión mediática brutal. Ahora, si juntamos a estos dos talentos en un mismo proyecto, el resultado es, sin duda, explosivo. Pensemos en las historias que podrían contar juntos. Si bien Erkenci Kuş fue una comedia romántica que conquistó el corazón de todos, una nueva colaboración podría explorar facetas mucho más profundas de sus personajes, quizás un drama intenso, un thriller psicológico o incluso una aventura épica. Las posibilidades son infinitas, y la audiencia estaría ávida por ver cómo reaccionan estos dos actores ante nuevos desafíos. Lo que sí está claro es que la relación profesional entre Demet y Can siempre ha sido de mucho respeto y admiración mutua. Se han elogiado públicamente en diversas ocasiones, reconociendo el talento del otro y la buena vibra que tenían trabajando juntos. Y es precisamente esa buena vibra la que ha alimentado las esperanzas de un reencuentro. En el mundo de la actuación, a veces, las sinergias son tan fuertes que es difícil replicarlas con otras personas. Quizás ellos dos encontraron esa fórmula mágica que hace que una historia cobre vida de una manera única. Pero, ¿y el aspecto personal?
Aquí es donde la cosa se pone aún más delicada y a la vez más emocionante para los fans. Recordemos que tras el éxito de Erkénthicus, se rumoreó mucho sobre una relación sentimental entre ellos. Aunque nunca lo confirmaron oficialmente, las fotos, los gestos y las miradas hablaban por sí solas para muchos. La vida personal de las celebridades siempre genera un interés masivo, y en el caso de Demet y Can, ese interés se multiplicó exponencialmente. Después de que su supuesto romance terminara, cada uno siguió su camino. Demet ha tenido sus propias relaciones y proyectos, consolidando aún más su estatus de estrella. Can, por su parte, ha estado enfocado en su carrera internacional, especialmente en Italia, donde se ha convertido en un verdadero ídolo e incluso ha estado involucrado en romances mediáticos que han dado mucho que hablar. Sin embargo, a pesar de sus vidas separadas, el público seguía esperando un reencuentro. ¿Por qué? Porque la historia que compartieron en pantalla, y quizás también fuera de ella, dejó una huella imborrable. Ahora, con los recientes indicios, esa esperanza se renueva con fuerza. ¿Podría ser que el destino los esté juntando de nuevo? ¿Que el éxito profesional los haya llevado a replantearse cosas? En el mundo del entretenimiento, las segundas oportunidades son comunes, y si hay una conexión genuina, las puertas pueden volver a abrirse. Imaginen la portada de las revistas, los titulares de los periódicos, las tendencias en redes sociales si se confirmara no solo una colaboración profesional, sino un regreso a nivel personal. Sería un bombazo mundial. Los detalles específicos de lo que estaría sucediendo aún son escasos, y se mueven en el terreno de la especulación y los rumores. Pero es justamente esa aura de misterio lo que alimenta la llama de la curiosidad. Los fans están analizando cada movimiento, cada tuit, cada historia. Se están organizando grupos de fans, se están creando hashtags, se están debatiendo teorías. La comunidad que se formó alrededor de Erkénthicus sigue muy activa y unida, y esta noticia sería el combustible perfecto para reavivar esa pasión. ¿Qué tipo de proyecto podría ser? Si hablamos de una serie, seguramente buscarían algo que supere las expectativas de Erkénthicus. Quizás una producción más ambiciosa, con un presupuesto mayor, grabada en locaciones exóticas. Si hablamos de cine, una película juntos sería igualmente impactante. Y si por un milagro mediático se tratara de un regreso en el plano personal, bueno, eso ya sería una noticia que trascendería el mundo del entretenimiento para convertirse en un fenómeno social. Lo importante aquí es el impacto. El impacto de ver a dos estrellas de su calibre juntas de nuevo. El impacto en la industria televisiva, en las plataformas de streaming, en la forma en que se consumen contenidos. La nostalgia juega un papel importante, claro está, pero también la ilusión de ver cómo han evolucionado como artistas y como personas. Tenemos que ser cautelosos, por supuesto. En este tipo de situaciones, la información a menudo se mezcla con el deseo de los fans. Pero hay que reconocer que los rumores no surgen de la nada. Hay indicios, hay conexiones y la posibilidad, por remota que parezca, siempre está ahí. Y es esa posibilidad lo que hace que este tipo de noticias sean tan cautivadoras y nos mantengan pegados a la pantalla, esperando la confirmación oficial. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros mientras tanto? Disfrutar de la expectativa, seguir las pistas y sobre todo, estar preparados para lo que venga. Porque si Demet Özdemir y Can Yaman deciden regalarnos un regreso, ya sea profesional o personal, será un evento que no querrán perderse por nada del mundo. La energía que desprenden juntos es algo especial, una conexión que pocos artistas logran y que el público anhela ver. Ya hemos visto cómo sus carreras han despegado de forma independiente, cada uno cosechando éxitos. Pero la pregunta persistente ha sido, ¿volverán a compartir ese espacio que los catapultó a la fama? Parece que las señales apuntan a un sí, o al menos, a un acercamiento muy significativo. Estaremos muy atentos a cada novedad, a cada declaración, a cada foto que pueda confirmar o desmentir estas esperanzas. En resumen, mis queridos seguidores, la posible vuelta de Demet Özdemir y Can Yaman es la noticia que está revolucionando el mundo del espectáculo. Los rumores de un reencuentro, ya sea en la pantalla o en sus vidas personales, han desatado una ola de emoción y especulación sin precedentes. La química que demostraron en Erkénthicus dejó una marca imborrable, y la idea de verlos juntos de nuevo es un sueño para miles de fans. Estaremos vigilantes, analizando cada pista, esperando la confirmación oficial que ponga fin a esta intrigante espera. Y hasta aquí nuestro recorrido por esta noticia tan emocionante.
Espero que hayan disfrutado de este análisis y que, al igual que yo, estén ansiosos por saber qué nos depara el futuro para esta icónica pareja. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que habrá un regreso? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría ver? Dejen sus comentarios aquí abajo, que leo cada uno de ellos y me encanta interactuar con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido tan interesante como a mí, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo, muchas gracias por estar ahí. Chao, chao.